Muy buenas a todos, aquí Lobo Guerrero. Vamos a hablar sobre un tema fundamental, que es el derecho mercantil, la historia, de dónde nace y cómo se desarrolla. El derecho mercantil tiene sus raíces en la Edad Media, cuando los comerciantes sintieron la necesidad de normas más flexibles y adaptadas a las exigencias del comercio. ¿Qué me refiero a con normas más flexibles y adaptadas? Bueno, flexibles por un lado porque, claro, no todas las relaciones eh, pueden regularse del mismo modo, hacia atender siempre a las peculiaridades de qué bienes, con qué bienes y qué servicios se comercian. Y por otro lado, adaptadas a las exigencias en el sentido de que, claro, debemos ajustar a las necesidades tanto del comerciante como de los consumidores. Entonces tiene que haber una legislación que satisfaga tanto a unos como a otros. En eso consiste el derecho mercantil, en conciliar tanto al comprador como al vendedor para que todos salgan satisfechos y saquen un provecho a cambio. A diferencia del rígido y formalista derecho civil, el derecho mercantil surgió para regular las actividades comerciales de manera más eficiente. Por lo tanto, el derecho mercantil se distingue del civil porque el derecho civil trata más las relaciones de parentesco, etc. El derecho mercantil, trata más las relaciones comerciales, ¿vale? Esta es la diferencia. Y bueno, en este sentido el derecho civil es más rígido que el derecho mercantil, ya que cambia mucho más. El derecho mercantil se ha de adaptar a las nuevas necesidades del mercado, etcétera. Vamos a echar un vistazo sobre la evolución histórica. A ver, los orígenes. En la Edad Media los comerciantes crearon un derecho autónomo que se basaba en costumbres recopiladas por asociaciones de comerciantes. Fijémonos que aquí es muy importante tener en cuenta que, las relaciones comerciales que se creaban a través de los hábitos de los comerciantes, de sus tradiciones, de su modus operandi, pues es lo que luego se va a recopilar en las normas, que surgen no como imposición estatal, sino por una aceptación social, es más por una exigencia de que exista una regulación para que no sea un caos. Los tribunales arbitrales de las corporaciones de comerciantes, llamados consulados, aplicaban este derecho y aunque era personal y extraterritorial, se extendía a muchos puertos mediterráneos. Bien, por lo tanto existían estos tribunales que eran los que dirimían sobre asuntos comerciales y aplicaban estas normas para que fuesen respetadas, ya que una norma que no es respetada, que no tiene, digamos, capacidad de ser impuesta, pues no tiene mucho valor. Entonces tienen que haber tribunales, tienen que haber poderes que intervengan allí para poder aplicar estas normas y que se apliquen en un ámbito concreto, tanto jurídico como territorial. Es importante, ¿no?, delimitar también, porque no es lo mismo, las relaciones comerciales no son las mismas en un ámbito de puertos, por ejemplo, puertos mediterráneos, que en otro ámbito concreto, como pueden ser las ciudades, ¿no? Debemos tener en cuenta otro aspecto que es la lex mercatoria. A lo largo de la Baja Edad Media hasta la Revolución Francesa se desarrolló una lex mercatoria que cubría negocios comerciales internacionales como la compraventa, la comisión, la navegación y las letras de cambio. En este sentido, pues lógicamente esta lex mercatoria se aplicaba a nivel internacional y por lo tanto desde la Baja Edad Media hasta la Revolución Francesa esto es lo que se aplicaba. Esta lex mercatoria era como el sistema del derecho mercantil de clase, se basaba en costumbres, no en imposiciones estatales, como he dicho antes, y se administraba a través de estos tribunales arbitrales. Bien, otro aspecto fundamental después, transformación radical. A finales, cuando se produce esta transformación de la Edad Media, a luego ya con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, pues la libertad de ejercicio del comercio y el fin de los monopolios de gremios y corporaciones transformaron el derecho mercantil, ¿no?
se persiguieron más los abusos, se miró más porque existiese el poder se reparte más, en tanto entre los productores como los pequeños artesanos, que también tuviesen cierta autonomía y que no hubiese estos monopolios abusivos donde bueno, el que más tenía pues podía controlar el valor de las cosas y los bienes porque tenía un monopolio absoluto sobre algunos bienes o servicios. Entonces, para evitar esto, bueno, pues a partir de la Revolución Francesa se prohibieron algunos monopolios de gremios y corporaciones y se transformó el derecho mercantil, se hizo más en vistas de respetar los principios de igualdad y libertad económica. Por lo tanto, en resumen, el derecho mercantil evolucionó desde sus inicios medievales hasta convertirse en un sistema más moderno y adaptado a las necesidades comerciales actuales. Yo creo que con esta pequeña introducción podríamos dar ya por finalizado este podcast. Ya más adelante miraremos peculiaridades concretas.